Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno con un código de avería que a primera vista puede asustar un poco, pero que vamos a desmenuzar juntos, el P283. Si el mundo del motor te interesa, quédate porque esto se va a poner interesante. A ver, esta situación es un clásico, ¿verdad? Vas conduciendo tranquilamente y de repente, ¡zas!, se enciende la luz de Check Engine. En ese momento se nos para un poco el corazón. Pues bien, esa lucecita es justo la primera señal de que algo como lo que vamos a ver hoy necesita nuestra atención. Bueno, pues vamos al lío. El código P2083C es bastante específico. Básicamente nos está diciendo que el cerebro de la transmisión, que se llama Módulo de Control de la Transmisión o TCM, ha detectado un fallo. ¿Dónde? En una pieza llamada horquilla de cambio C. Esta pieza no se está moviendo como debería y claro, eso afecta directamente a cómo el coche mete las marchas. Para resolver este pequeño misterio, vamos a seguir un plan muy claro. Primero, entenderemos bien qué es este código. Luego, veremos qué lo puede estar causando y qué síntomas provoca. Después, el diagnóstico paso a paso, los errores que hay que evitar sí o sí y, por último, las soluciones y los riesgos de ignorar el problema. Vamos a ello. Venga, pues empecemos por el principio. Vamos a destapar qué se esconde realmente detrás de este código de error. O sea, la clave de todo es esta. El TCM es como el director de la orquesta de la caja de cambios. Está todo el rato dando órdenes y comprobando que todo se ejecute a la perfección. Cuando le dice a la horquilla C que se mueva y esta no responde o lo hace de forma rara, el TCM levanta la mano, dice aquí pasa algo y graba el código de avería. Para pillar bien este fallo, es clave entender cómo funcionan las transmisiones automáticas de hoy en día. Ya no son solo engranajes y aceite. Ahora, la magia la hacen dos pequeños motores eléctricos. Uno de ellos se encarga de las marchas impares, primera, tercera y quinta. El otro se ocupa de las pares y de la marcha atrás. La famosa horquilla C es una de las piezas que mueven estos motores. Si no obedece, el sistema se chiva al instante. Y un dato curioso, este problema es bastante conocido en ciertas cajas de doble embrague, sobre todo en algunos modelos de Ford y Nissan. Vale, ya sabemos el porqué, pero la pregunta del millón es el por qué. Vamos a ponernos en modo detective e investigar a los sospechosos habituales. Las causas pueden ser de lo más variado, yendo desde lo más tonto a lo más serio. A veces, y ojalá sea esto, es solo un problema de software, algo que una simple actualización soluciona. Otras veces, el propio módulo TCM es el que ha fallado por dentro. También puede ser un problema puramente mecánico, un desgaste de la horquilla. Y por supuesto, nunca hay que olvidar lo más básico. Un cable suelto, un conector sucio. A veces el origen de todo el lío es algo así de simple. El coche casi siempre se queja antes de romperse del todo. Ahora toca aprender a interpretar esas señales, esos avisos que nos manda cuando aparece el código P2830C. Los síntomas suelen ser bastante claros, la verdad. La luz de avería en el cuadro es el primero, por supuesto. Pero además se puede notar que los cambios de marcha son muy bruscos, como si diera tirones. También pueden aparecer ruidos raros, como golpes metálicos al cambiar. Y en los casos más graves, el coche decide ponerse en modo protección. Y ojo con esto, que es muy importante. El Limp Mode, o modo de emergencia, es una autodefensa del coche. Limita la potencia y las marchas para evitar un daño mayor. En principio suena bien, ¿no? Pero imagina que esto te pasa en mitad de un adelantamiento o al incorporarte a una autovía. La situación puede volverse bastante peligrosa en cuestión de segundos. Con los síntomas claros, ¿cómo se ataca el problema como un profesional? Pues vamos a ver el proceso de diagnóstico correcto. Un buen diagnóstico siempre sigue un orden lógico. Es la clave, de lo más simple a lo más complejo. Paso 1, enchufar la máquina de Diagnostics. No solo para ver el P283T, sino para buscar otros códigos que puedan darnos más pistas. Paso 2, una inspección visual a fondo. Mirar cables, conectores, cualquier cosa que parezca rota o suelta. Tercero, y esto a veces se olvida, comprobar el software. ¿Hay alguna actualización del fabricante? Y solo después de todo esto se pasa a pruebas más serias. Y ya como ultimísimo recurso, si nada ha funcionado, se piensa en abrir la transmisión. Saber lo que hay que hacer es vital, pero saber lo que no hay que hacer puede ahorrarnos un montón de tiempo y, sobre todo, de dinero. Esta frase es oro puro, de verdad. Resume a la perfección la filosofía de un buen mecánico. La tentación de ir a lo gordo, a la reparación cara, es un error muy común, pero la paciencia para revisar lo más básico es lo que marca la diferencia. Y aquí tenemos los ejemplos perfectos de cómo tirar el dinero. Cambiar un módulo o una caja de cambios entera cuando el problema era un cable de 10 euros es un desastre. Igual que ignorar una actualización de software. Un diagnóstico hecho con prisas casi siempre acaba en reparaciones que no sirven para nada y en que el problema original siga ahí. Bueno, ya casi lo tenemos. Hemos llegado al final del puzzle. Ahora toca ver las soluciones que funcionan y sobre todo entender por qué es tan importante no dejar pasar esta avería.
La comparativa no puede ser más clara, ¿verdad? Si se actúa a tiempo, hablamos de una reparación controlada, de un coste asumible y, lo más importante, de seguridad. Si se ignora, es jugar a la lotería, y el premio puede ser una avería tremenda en la transmisión, una factura astronómica y el riesgo de quedarse tirado en el peor sitio y en el peor momento. Las soluciones, como es lógico, siguen el mismo orden que el diagnóstico. Se empieza por lo más sencillo y probable, una actualización del software o arreglar un cable. Si con eso no basta, se valora cambiar el módulo TCM. Y solo si está claro que hay un daño físico dentro, se procede a reparar la parte mecánica de la transmisión. Al final, la gran lección de todo esto es muy clara. En el mundo de la mecánica, el tiempo casi nunca juega a nuestro favor. Lo que hoy es un simple código en una pantalla, una pequeña advertencia, mañana puede ser una avería gravísima que compromete la seguridad y el bolsillo. Actuar pronto no es una recomendación, es la jugada más inteligente. Así que la próxima vez que se encienda una luz en el cuadro, la pregunta que hay que hacerse no es si se puede aguantar un poco más, sino si lo que tenemos delante es una advertencia crítica. Y como acabamos de ver con el P283CE, la respuesta suele estar bastante clara.